Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me presento. Mi nombre es Jorge Celi. Soy profesor y trabajador independiente en temas de derecho, en derecho económico y análisis económico del derecho. Mi objetivo dentro de esta presentación es darles unas ideas muy generales en torno a lo que puede aportar el derecho dentro de esta discusión y sobre todo la perspectiva del derecho y la economía y en algunos casos de el análisis económico del derecho. Lo primero que nos invita a la reflexión de la concreción del salario mínimo para el próximo año es volver como al origen de toda la cuestión y preguntarnos por qué hay una intervención del Estado a la hora de regular un salario. ¿Por qué el salario o la remuneración que se recibe con ocasión del trabajo tiene que ser regulada, entre comillas, con ocasión de una intervención del Estado? Lo que argumentativamente dentro del derecho se ha realizado tradicionalmente es que existe una perspectiva de intervención en tanto y en cuanto se debe ejecutar una acción proteccionista en favor de un trabajador. Y esto es importante en la medida que hay un contexto histórico no solo nacional, sino internacional, que específicamente se consolidó con la OIT y que de ahí llegaron a Colombia todas las ideas que se consolidaron en nuestra Constitución del 91, estableciendo unos principios mínimos para los trabajadores y en lo que tiene que ver con el derecho colectivo, la posibilidad de la fijación de un precio para el salario. Esta es una idea proteccionista slash paternalista que al final del día tiene una justificación muy clara. De hecho, todos los que tuvimos alguna vez clase de derecho laboral en la universidad nos decían que el derecho laboral era un derecho de clase. Y esto no deja de perder relevancia hoy en día porque la lucha laboral trae consigo una relevancia social y política muy importante. No obstante, pareciera que la negociación, como tradicionalmente se viene estableciendo, se da sobre ese presupuesto. Un presupuesto muy unidireccional donde hay un pliego, perdónenme entre comillas porque esto tiene un sentido técnico, un pliego de peticiones que presentan los trabajadores en pro de que se reconozca una regulación del salario mínimo, pero lo importante es que con el tiempo a esto se le pueda ir agregando la variable del derecho económico para decir que el acto administrativo que regula el salario mínimo debe cumplir con más variables que únicamente las que se consolidaron en la ley que tuvo por objeto desarrollar el artículo 56 de la Constitución Política. En cristiano, el artículo de la Constitución Política, más o menos, lo que deja en relevancia dentro de la negociación son unas variables conocidas como el IPC, del que más que todo se habla, el, la proyección del IPC para el próximo año y el PIB. Son como las variables que usualmente se tienen en cuenta, pero a la hora de la verdad estas son las variables que solo se utilizan en el caso que los empleadores y los empleados no lleguen a un acuerdo sobre cuál sería el salario mínimo. Entonces se dice, señor Estado, tenga usted la potestad de reglamentar el salario mínimo en caso de que no se llegue a esta concreción con base en estas variables y hágalo con base en un principio de razonabilidad. Este fue el argumento que dejó la Corte Constitucional en 1999 para dejar la discusión del salario mínimo y hoy en día, si bien hay previamente una indicación del índice de productividad que se va a tener en cuenta dentro de la negociación, pues estamos frente a el problema que todo queda en el escenario de la negociación y la razonabilidad y hablando en plata blanca, como dicen los abuelos, no existe un modelo económico, econométrico, que se levante para poder determinar todas las variables que son importantes. ¿Esto por qué es importante? Que exista un modelo más sofisticado y que sea relevante y de hecho una proyección dentro de América Latina con relación a otros países que debemos reconocer en la experiencia internacional, casi nadie tiene un modelo para la fijación de salarios mínimos, sino que se hace un ejercicio muy parecido al que se hace aquí. Y es que tener un modelo implica que el componente no solo proteccionista en favor del trabajador, sino que el componente del derecho económico viene para decir, hay un modelo económico que juega con un contexto de derecho, de acuerdo social, en el que hay un acto administrativo y estas dos cosas se unen para poder tener un análisis de más variables. ¿Qué tipo de variables? Todas las variables que integran la productividad de una hora de trabajo. Entonces, hoy en día
no se está analizando, por ejemplo, la variación de la calidad de trabajo año a año que está teniendo el empleado con relación a qué? Capacitación, con relación a qué? Educación, con relación a cantidad de horas trabajadas. Esa variable no se tiene en cuenta a la hora de determinar la productividad de la hora de trabajo, pero también por parte del empleador no se está teniendo en cuenta el nivel de inversión en tecnología, el nivel de inversión en insumos, el nivel de inversión en variable capital para trabajo, y que con base en todo esto uno pueda entrar a hacer un análisis donde las partes que se ven dentro del acuerdo dejen un compromiso de su proyección de trabajo para el próximo año. ¿En pro de qué? En pro de mejorar la productividad hora trabajo. Cuando usted analiza más a fondo cada variable, deja de tener exclusivamente un nivel intervencionista de la hora de trabajo para proteger a un sujeto que dentro de una relación contractual es la parte débil. Esto es verdad, esto tiene una relevancia, pero ojo, cuando usted agrega todo lo demás y comienza a hacer un análisis de variables más a fondo y cada parte llega a unos compromisos de lo que va a ser el próximo año, pues deja de volver esto únicamente un asunto de protección para volverlo una herramienta de desarrollo económico. ¿Por qué esto es importante? Porque adicionalmente hay un actor que dentro de la mesa nunca se compromete a nada, que es el Estado. El Estado no puede ser un mero coordinador de la actividad de negociación, sino que él debe reconocer también que la política fiscal y la inversión dentro de las variables que el Estado controla y que generan también productividad, como vías, transporte, comunicación, infraestructura, administración de justicia. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha discutido sobre la mesa cuánto demora el Estado en resolver un pleito laboral? ¿Cuánto demora el Estado en resolver un pleito colectivo? ¿Cuántas y cuáles son las acciones de inspección, vigilancia y control que ejerce el Ministerio del Trabajo? ¿Y cuál es la calidad y eficiencia de esas acciones? Si hay una disuasión por parte de las acciones sancionatorias del Estado colombiano en el Ministerio de Educación, perdón, en el Ministerio del Trabajo. Entonces son todas estas variables que podrían dentro de la mesa generar un mayor valor. Último punto sobre lo que yo quería expresar acá y el efecto como reflexivo de esto, que es una discusión que año a año se da. Un tema muy importante. En estricto sentido, esto no se trata de una función intervencionista del Estado que llega a regular un precio de un servicio en concreto, que es el servicio laboral. No, porque si así fuera, no habría una concertación de dos sectores, empleados y empleadores. Se trata entonces de un acuerdo que, por la característica propia del mismo, es de un oligopolio enfrentándose a otro oligopolio a la negociación del salario mínimo. ¿Qué pasa? Hoy en día, solo el 4% de los trabajadores se encuentra sindicalizado, solo el 4%. Y por el otro lado, no se conoce el número de empleadores que se encuentra agremiado dentro de las organizaciones que se representan allí. Lo que tenemos son dos oligopolios que tienen la posibilidad de fijar el precio de un bien y afectan a otro número de la población empresarial y de empleados importante. ¿Esto qué significa? Que a hoy en día puede que dentro de la negociación el efecto del oligopolio, que es la fijación de un precio incorrecto que no transmite información correcta dentro del mercado y que genera una falla, esté teniendo un efecto adverso dentro de la economía. Entonces, básicamente, puede que el hecho de que no haya una representatividad en términos de derecho, el problema hoy en día puede ser que al no existir un grado de representatividad importante en la mesa de negociación, se esté fijando un precio que no corresponda a la realidad de mercado, tanto para el empleado como para el empleador, porque el efecto del oligopolio en la fijación de precios es que el precio no me da la información correcta dentro del mercado. Estos son como los temas que uno puede ir pensando en cara a los retos que año a año enfrenta la negociación del salario mínimo, que es negociar más variables y fijar compromisos, tanto Estado, empleadores y empleados. Y segundo tema muy importante, representatividad por parte de empleados y empleadores para la fijación de un precio que transmita información dentro del mercado. Recordemos por último que en la sentencia de la Corte Constitucional del 99 hay un punto constitucional que es insoslayable, y es que la base de la negociación es el IPC del año cerrante. Entonces, con base en esas premisas, quisiera dejar una idea general de un análisis de pronto un poco más profundo de lo que nos puede dejar
lo que año a año significa la fijación del salario mínimo, teniendo en cuenta que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales es una autoridad del Estado que está adscrita al ministerio y que ejerce función administrativa todo el año. De pronto el ejercicio de la fijación del salario mínimo debería ser un proceso mucho más largo, donde nos dé tiempo para todo lo que estoy mencionando. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un pequeño conversatorio. Vamos a ver si logramos acá ver cuáles como, por lo menos llegar a unos puntos de concertación, que creemos que es lo mejor para el país, para la economía, para los trabajadores, para los empresarios. Entonces vamos a hacer aquí una. Alexis está conectado. Hola, ¿escuchan? Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias nuevamente a la doctora Marta por invitarnos. Me presento, doctor Oviedo. Soy Mónica García Espinel, directora ejecutiva nacional de la Federación Colombiana de Gestión Humana CRIP. Nosotros estamos aquí, nosotros hicimos un sondeo a las organizaciones cercanas, más o menos cerca de 200 organizaciones nos respondieron acerca de cuál era su perspectiva de incremento de salario mínimo y cerca del 80%, para redondear el número, nos dijeron que se iban a basar en el IPC. Entonces, ese es que lo vimos hace un momentico. Hay dos, y les quiero preguntar su visión, que eso es un poco como, a ver, ¿cuál sería el punto centro? Porque por un lado hay unos que los empresarios están diciendo, ojo, seamos prudentes con el incremento, porque al final del ejercicio, si hacemos un incremento muy alto, lo que nos va a generar es un desempleo. Entonces, ese es un lado. Pero por otro lado, hay unas propuestas que yo creo que los hemos escuchado de que se fije en 2 millones, de pronto con algunos ajustes, o sea, por encima de lo que que estamos pensando acerca de, por encima del IPC, que lo que se haga es dejar un fijo de 2 millones mensuales y que más bien se revise eliminar algunos beneficios para que el empleado tenga una mayor capacidad económica. Entonces tenemos como, por decir, dos visiones. Entonces yo quisiera aquí a los dos expertos qué opinan de esa visión y por mi parte, ¿cuál es nuestra visión nosotros como gremio y como GRIP que hacemos estudios? Pues digamos que como la intermedia, nosotros pues nuestra propuesta y por eso hicimos el sondeo es que nos guiemos y que nos soportemos en estudios técnicos. O sea, que esa sería como la base. Esa es nuestra primera recomendación desde ACRIP. Sin embargo, pues hay estas dos tendencias que los empresarios dicen, ojo, no generemos más desempleo y por otro lado, démosle más liquidez al grueso de la economía. Entonces, doctor Oviedo, frente a esas tres posiciones o esas dos posiciones que están, uno 2 millones y el otro el IPC, ¿qué opina usted y qué recomendaciones hace para que logremos ese equilibrio en las próximas concertaciones del salario mínimo? Bueno, gracias nuevamente por la invitación y creo que sí es importante pues ser enfáticos en el sentido en que pues la propuesta del salario mínimo de 2 millones de pesos es una cosa eh, que no tiene ningún sustento, es decir, que es fácil de vender porque pues pasamos de 1 millón a 2 millones y bien, todos estamos bien. Pero esas narrativas tenemos que poderlas contrastar con evidencia y con argumentos, ¿sí? Recordando que ese supuesto beneficio para toda la clase trabajadora de Bogotá solo se va a aplicar, o de Colombia, solo se va a aplicar para 1 de cada 4 trabajadores formales o
para 1 de cada 8 trabajadores en el país. Lo vimos con el sondeo de ACRIP, siempre en la base los incrementos están cercanos a lo que funciona por IPC, por productividad, y siempre en los salarios altos y en la medida en que vamos subiendo en la escala salarial, vemos menores incrementos, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que pues sería completamente descabellado darle espacio a la propuesta del salario mínimo de 2 millones de pesos, porque eso generaría un efecto inflacionario tremendo sobre los componentes que están muy cercanos al salario mínimo asociados con servicios, restaurantes, hoteles, peluquerías, servicio doméstico. Y eso tiene un peso muy importante dentro de la canasta de seguimiento de precios de la inflación. Pero al mismo tiempo generaría que muchas personas salieran de la formalidad, sí, porque el salario mínimo es la representación de la formalidad. Entonces, cuando de un día a otro día, muchas casas que tienen o hacen el esfuerzo, hogares que hacen el esfuerzo de tener su empleada doméstica en la formalidad, con el salario mínimo, pagando salud, pensión, caja de compensación y riesgos laborales, dicen, no, pues si me va a pasar de 1 a 2 millones, pues entonces mejor hablemos y yo le pago cada semana 300.000 pesos, sí, o 400.000 pesos. Usted se gana 1.600.000, no los declara y ya, y yo me salvo de los costos que van más allá de los 2 millones de pesos, que es la seguridad social, la pensión, el riesgo laboral y la caja de compensación familiar. Entonces podríamos generar un efecto muy fuerte de salida de personas de la formalidad y un efecto indeseado del principio constitucional que mencionaba Jorge, y es acá lo que buscamos es proteger los intereses de unos trabajadores, pero el proteger los intereses de unos no puede ir en contra del bienestar general de permitir que Colombia sea más informal en el país, en su mercado laboral. Entonces yo creo que ese tipo de conversaciones son el resultado también de la ideología. Sí, hay que hablarlo claro, de la ideología con la cual el gobierno nacional ha dejado claro que quiere. ¿Sí? Y dentro de esos aspectos ideológicos, pues obviamente incrementar o duplicar el salario mínimo de un año a otro, pues son propuestas que pueden generar un sentido de satisfacción en algunas personas. Pero en el país sensato que somos, pues todo el mundo va a entender los efectos que tiene esto sobre precios, sobre calidad de empleo y sobre disponibilidad de empleo en el país. Y seguramente en esa conversación vamos a estar en una cifra sensata. El problema es que esa cifra sensata, frente a los 2 millones, que es un incremento del 100% del salario mínimo prácticamente, puede no ser tan sensata frente a la lógica económica de que tanto nos alejemos del agregado de inflación y productividad en la cifra de inflación. Entonces, en la cifra de definición de salario mínimo. Entonces, yo sí creo que las condiciones económicas del país hoy están dadas para que seamos pragmáticos, digamos. Vamos a hacer el esfuerzo de garantizar el poder adquisitivo, comportamiento de precios, que seguramente va a ser el 10%, y algo de productividad, menos del 1%, máximo el 11% de incremento del salario mínimo. Ya hay cifras del 13%, ya hay cifras de la duplicación, entonces creo yo que ese tipo de escenarios son muy importantes para reconocer que efectivamente necesitamos que la evidencia nos acompañe en esta toma de decisiones tan importante para el país. Muchas gracias. Gracias, doctor Oviedo. Entonces, aquí muy por encima, lo que vemos que desde su punto de vista nos podría generar un impacto en la informalidad, aumentarla, y eso es algo que estamos trabajando para reducirle, esto iría en contra de ese ejercicio. También la disponibilidad de empleo, sabemos que eso claramente nos va a incrementar la tasa de empleo, el porcentaje, teniendo en cuenta que las organizaciones no es solo ese porcentaje, sino todos los costos que implica la contratación de una persona. Y
pues también que tenemos que tener, estar en un contexto de nuestra lógica económica, ¿cierto, doctor Oviedo? O sea, hay que también tener ese panorama. Y pues lo que hablábamos, hay que garantizar el poder adquisitivo de toda pues, de todo un país. Entonces, digamos que traté de resaltar las principales conclusiones, pero creo que esa sería como uno de los riesgos que se observan con esta propuesta que está rondando ahorita sobre los 2 millones. Bueno, quisiera también su opinión. Sí, sí. Si uno quisiera darle un componente de predictibilidad al tema, en efecto, lo que dice el doctor Juan Daniel tiene mucho sentido en la medida que hablar de un 11% o un 12% pues responde a lo que históricamente ha sucedido en los últimos 10 años, con ciertas excepciones como el 2016 y el 2015, donde los aumentos de salario mínimo estuvieron en un punto porcentual, algo menos, algo más, y no quisiera entrar en eso, pero pues que históricamente la predictibilidad de la situación da para eso. No obstante, y de cara al contexto político en el que nos encontramos, es importante tener en cuenta que la intervención que dentro de la negociación realiza el gobierno nacional se tiene que dar en el contexto del consejo gremial, del consejo perdón, de la comisión de políticas laborales. ¿Por qué? Porque tal como fue diseñada esta entidad por parte de la Constitución y la ley, se dio un contenido de función administrativa técnica y no discrecional. ¿Esto qué significa? Que la labor de intervención del Estado dentro de la mesa de negociación tiene que ser a través de este organismo de carácter técnico, el cual no solo tiene funciones de consejería en materia de políticas laborales y salariales, sino que tiene una función de orden técnico, y cuando eso sucede dentro del derecho administrativo, lo propio es que la razonabilidad o la discrecionalidad de la actuación no puede darse en un margen totalmente abierto. Y hablar de esto dentro de la negociación del salario mínimo es algo que hoy por hoy, perdón, que históricamente no se ha requerido, pero hoy por hoy, cuando el Estado tiene la posibilidad de empoderar a una de las partes de la negociación para que se hagan propuestas tales como un salario de 2 millones de pesos o un aumento del 16% como sucedió en el año anterior sin tener en cuenta el IPC de este año, pues eso nos lleva a que desconozcamos la naturaleza propia de la figura que se creó para intervenir en la negociación. Y es que la figura entonces se trata de una función administrativa que debe ser orientada por los criterios técnicos que en todo el año se establecieron por parte de la Comisión de Políticas Salariales. Entonces, vale la pena recordar que este organismo, y esto fue lo que estudiando el tema en estos días me pareció a mí particularmente importante, y es que la comisión ejerce función administrativa de manera permanente y su intervención dentro de la cuestión se está remitiendo a la mesa de negociación que, según este procedimiento totalmente, perdónenme la palabra, vetusto que establece la ley, inicia en finales de noviembre, tiene un máximo hasta el 15 de diciembre y nunca supera el 30 de diciembre. Pues es trabajar en un mes toda la función administrativa que se debió haber consolidado en todo un año. Entonces, recordar que aquí hay una función por parte del Estado que no es una función completamente discrecional ni que se puede dar bajo un argumento meramente político, que el derecho laboral tiene un contenido ideológico importante, porque no se puede negar que todo esto es una lucha de clase que tuvo como resultado la negociación de unos mínimos, pero ojo, que la función técnica del Estado tiene que fundamentarse no solo en lo que históricamente ha sucedido, de ahí que la predicción del 12% sea algo razonable, pero que adicionalmente debe cumplir al ejercicio de una actividad anual de levantamiento de data. Yo la verdad desconozco si la comisión hoy en día tiene una página web, si tiene una data abierta al público o pone información sobre la mesa que le permita a las partes pues bajar el calor de la discusión y irse al componente técnico que es la función propia de esa consejería. Ok, eso está muy alineado y ahí es un tema que yo quería reforzar y quiero preguntar al doctor Oviedo, ¿cómo hacemos para que estas tomas de decisiones se trabajen más desde la base técnica? Sí, siempre cada año estamos viendo que estamos en estas conversaciones arrojando números,
pero ¿cómo podemos fortalecer y resaltar más? Nosotros aquí en el estudio de ACRI veamos que la asignación o el incremento por cumplimiento de objetivos está casi al final del ejercicio, ¿sí? En las organizaciones. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros incentivar que sea un tema, y que lo menciona él, que no sea un ejercicio de un mes, sino que sea un trabajo más riguroso de todo un año, o sea, que al final se tenga un mapeado y técnicamente mejor, y que también se reconozca el esfuerzo de los trabajadores? ¿Cómo podríamos trabajar y fortalecer más eso y no todos los años vernos y decir en un plazo tan corto? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que ahí hay que ser enfáticos. Yo creo que hay que entender que hoy la política social moderna entiende que ayudar a los trabajadores vulnerables con el salario mínimo no es eficiente, ¿sí? El salario mínimo es una variable que, claro, cumple un fin constitucional, legal, social, de proteger a una base de la población trabajadora para que su ingreso a la fuerza laboral se dé en unas condiciones, entre comillas, dignas, ¿sí? Pero esa variable, en un país como Colombia, por la forma como se ha definido, está generando unos efectos colaterales sobre otras dimensiones de la economía, el comportamiento de los precios, la calidad del empleo, incluso la competitividad entre ciudades, porque se habla de salarios mínimos regionales, con los cuales yo estoy de acuerdo. Entonces, vamos a lograr que la decisión del salario mínimo se tome con evidencia si entendemos que el gobierno tiene unas herramientas más efectivas para hacer política social, ¿sí? Tiene mejor información hoy que hace 10 o 20 años para focalizar subsidios a las personas trabajadoras que están pasándola mal, ¿sí? O a las que no tienen trabajo. Entonces, seguir pensando que el salario mínimo es una variable de política social efectiva para el problema de pobreza que tenemos hoy en el país, mezclado con inflación y bajo crecimiento, pues sería un tiro al pie. Necesitamos entender que el salario mínimo es una variable clave, sí, de la economía, que hemos visto, como la evidencia nos dice, si está acercada a el comportamiento de la inflación y la productividad, la variación del salario mínimo, las cosas pueden funcionar bien. Pero ¿dónde están las políticas de formalización laboral? ¿Sí? ¿Dónde está la economía popular funcionando? ¿Sí? ¿Dónde están los subsidios a los jóvenes que no estudian y tampoco trabajan? ¿Dónde están, si verdaderamente queremos generar más empleo, las leyes o las propuestas de ley para poder crear subsidios a la generación de empleo, como lo hicimos en la pandemia en el marco de la emergencia económica? Hoy hay medidas mucho más efectivas para poder hacer política social con las personas trabajadoras del país e incluso con las que no trabajan, que el salario mínimo. Y eso no es un tema ideológico, ¿sí? Porque entonces, si ideologizamos este tema, creo yo que vamos a caer en la tentación de terminar en un salario de 2 millones de pesos, ¿sí? Y en ese país yo tengo un respeto muy, muy profundo por las centrales obreras y las centrales de trabajadores que han ejercido un sindicalismo responsable, que también tienen sus equipos, que estudian, que ven las cifras, porque tuvimos unas conversaciones maravillosas con los grupos de centrales de trabajadoras desde el DANE, y ellos también entienden qué está pasando. Entonces, de lo que se trata también es de llegar a la negociación del salario mínimo a decir, bueno, llegamos a un acuerdo para que el incremento no genere efectos negativos sobre la inflación, desempleo e informalidad, pero aceleremos, ¿no? ¿Dónde están
los mecanismos para generar empleo? ¿Dónde están los subsidios de protección a los trabajadores vulnerables? ¿Sí? Porque si las personas que devengan el salario mínimo formal están en la pila, sabemos quiénes son, podemos cruzar eso con otra información y saber quiénes conforman su hogar, qué probabilidad de pobreza tiene por las condiciones de su hogar. Pues, ¿por qué si conocemos a esas personas? Porque si el gobierno conoce la pila y sabe que hay una señora devengando un salario mínimo que tiene una probabilidad o un puntaje alto de estar en pobreza, pues porque alguien no la llama. Sí, porque el teléfono está en la pila. Le dice, queremos ir a hablar con usted y hacer una entrevista para ver usted dónde vive, cuáles son sus condiciones, y activamos un subsidio. ¿Sí? Ese es el tipo de política social que nosotros queremos que suceda. El salario mínimo puede ser contrario a el remedio a todas las enfermedades, puede ser el canal a través del cual enganchamos a las personas en la formalidad y empezamos a hablar con ellas para saber si la están pasando mal. Y si la están pasando mal, les caemos con un subsidio. Sí, ese es el planteamiento que yo tengo. Y eso sería el escenario para poder decir, no tengamos ideas descabelladas y tomemos la decisión de un salario mínimo en evidencia. Bueno, yo voy a dar mi opinión y muy de acuerdo porque es un mix realmente para que nadie quede por fuera y todo se pueda con subsidios, con un incremento adecuado que no afecte al resto de los empresarios que también están generando empleo. Creo que por ahí es la línea. No sé si quieres complementar algo y Alexis que hizo el estudio técnico también lo quisiera escuchar, pero ¿cuál sería tu propuesta? O sea, como él ya nos hizo una propuesta, ¿cuál sería lo ideal para que todos queden cubiertos y como que lleguemos a, sí, no generar, o sea, aumentarle a unos, pero generar en pocos meses, aumentar la tasa de desempleo, la informalidad? Entonces, ¿cuál crees tú que sea la propuesta o si quieres complementar algo? Yo estoy muy de acuerdo pues con el doctor Oviedo, creo que tenemos que hacer aquí es un mix, pero pues obviamente en un mes a veces no da y no nos podemos ir solo con un porcentaje de incremento. Entonces, ¿cuál sería tu propuesta? Yo ya sé que tú estás por la línea de, oiga, tengamos en cuenta esos estudios y al comité y que sea un trabajo de todo el año, pero ¿qué más recomendaciones harías para este incremento y a estas personas que están reuniéndose y para que van a concertar este salario mínimo? Yo creo que entre las cosas más importantes es entender que la mesa de negociación es un gran privilegio. Eh, de los, de las grandes metas de la población laboral norteamericana fue lograr sacar la negociación de los salarios de la Sherman Act. La Sherman Act es la ley de competencia desleal en los Estados Unidos. Y en los primeros momentos que los sindicatos en 1950 comenzaron a hacer las negociaciones de salarios, pues los empleadores lo primero que hicieron fue interponer acciones de competencia desleal para que se les reparara por un daño o una práctica restrictiva de la competencia con ocasión de eso. La gran victoria de todo esto es tener la posibilidad de negociar la fijación del precio de un producto. Y eso significa hacerlo con un nivel de sobriedad y razonabilidad importante, de lado y lado. Entonces, yo creo que de cara a unirme a lo que dice el doctor Oviedo, que yo quisiera hacer un poco más de debate, pero pues estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero al final el tema se reduce a que históricamente también hay unas herramientas que hoy se pueden tomar para la negociación. Entonces, por ejemplo, hoy estamos en una condición política típica donde, por ejemplo, se está negociando el salario mínimo con una reforma laboral en la mesa. Esto es un tema que genera un nivel de complejidad importante y que adicionalmente dificulta que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y no solo eso, sino que a esto agréguele el hecho que, además de la reforma, cuando se habla de los 2 millones sin tener en cuenta el componente parafiscal que implica tener un empleado, pues eso no tiene nada más ni nada menos que desconocer la ley laboral, es decir, negociar sobre algo que no existe. Entonces, yo creo que de cara a esto y de cara a lo que un abogado podría aportar al proceso de negociaciones, coja el histórico, traiga la costumbre histórica que se ha montado, restrinja a las autoridades administrativas al correcto ejercicio de función administrativa, bájele al componente político y limpie el ruido. ¿Qué es limpiar el ruido? Saque el tema de la reforma laboral de la mesa
y saque de la mesa el tema de hablar de 2 millones que desconocerían completamente la estructura de costos del derecho laboral colombiano, ¿sí? Y con base en eso, decirle ya a los economistas, trabajen que hasta aquí esto es lo que puede colaborar el derecho.